Hola, Dios te bendiga, muy buenas noches. Este día ha sido un día muy maravilloso, de mucha bendición. Mira, estamos con vida. Y esta noche quiero compartir con cada una de las personas que vayan a ver este video una enseñanza. Estas enseñanzas que nos da la palabra de Dios son para nosotros poder reflexionar, poder aprender cómo nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, quiere que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Y quiero hablarte sobre un rey. Y este rey se llama Manasés. Dice la palabra de Dios. Esto lo hallas en Crónicas y en el libro de Reyes también. Y la palabra de Dios dice que el rey Amanasés empezó su reinado a los 12 años. Y su reinado duró 55 años. Él era hijo de Ezequías. Dice que su padre, él restauró los muros de Dios y destruyó todos los muros que habían levantado para adorar a Baal. Él destruyó todo y él construyó los muros para adorar a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso. Y entonces su hijo toma el reinado, el rey Manasés, y él derriba los altares del Dios Todopoderoso y construye altares para adorar a Baal. Además dice que el rey Manasés, él adoraba a los ejércitos del cielo, o sea, a la luna, al sol, a las estrellas y todas esas cosas, y le gustaba sobre las cosas del tiempo. Además dice que él era un agorero y dice que visitaba a los adivinos, los brujos, los encantadores, y los dejaba entrar al reino. Él hacía todo esto, pero algo que me pareció muy tremendo lo que hizo fue que a su hijo lo pasó en el fuego. Entonces todas estas cosas hacía el rey Amanasés, y además lo llevaba al pueblo porque él era el rey, y lo llevaba a que adoren a Baal, adoren a dioses ajenos, no al Dios Todopoderoso. Y eso despertó la ira de Dios. Despertó la ira de Dios, y Dios le mandó con uno de sus profetas a decirle que iba a traer mal sobre Jerusalén y sobre Judá, y que lo iba a entregar a sus enemigos. Entonces Amanasés, además dice que era un hombre, era asesino. Él derramó mucha sangre inocente y hacía todas estas cosas, y él no escuchaba lo que Dios le mandaba a decir. Entonces, un día Dios hizo que se cumpla la profecía de lo que él le mandó a decir, y Dios lo entregó a sus enemigos, y fueron los ejércitos de sus enemigos y lo apresaron al rey, lo apresaron, lo encadenaron y se lo llevaron a Babilonia. Él estaba destruido. Y cuando él vio que ya estaba destruido, que no tenía nada, ¿saben qué hizo este rey? Reconoció su falla. Él se humilló delante de Dios
y se rindió y le pidió perdón y le dijo que lo perdone porque él había fallado, que él reconocía todo lo mal que había hecho. ¿Y qué pasó? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó y cuando Él lo perdona y dice que empezó a restaurar y a levantar nuevamente el reino del rey Amanasés. Entonces, lo primero que el rey Amanasés hizo fue ir y destruir esos altares de Baal, destruir todo eso, hacer una limpieza de todos esos altares que él había construido para adorar a Baal. Miren, muchas veces nosotros también podemos hacer esas cosas. A lo mejor, en vez de estar adorando al Dios Todopoderoso, podemos estar adorando otras cosas. A lo mejor en este tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? A lo mejor tu tiempo lo estás perdiendo en las redes sociales o haciendo cualquier otra cosa. Pero no estás adorando a Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. A lo mejor Dios te está hablando y te está mandando a hacer algo y tú no lo estás escuchando. A lo mejor ya te mandó a hablar con alguien, te mandó a decir, oye, Dios dice que esto debes hacer y tú no lo has hecho. Y estás haciendo todo lo que Dios no te ha mandado a hacer. Y mira lo que le pasó al rey Amanasés por no escuchar la voz de Dios y por hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero ahí vemos que él se arrepintió y cuando él se arrepintió, Dios empezó a levantarlo y a restaurar su reino. Entonces él se dio cuenta de lo malo que se había portado, de las cosas incorrectas que él hizo delante del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Perdón. Entonces dice que Amanasés pues destruyó todos esos altares de Baal, fue y limpió todo. ¿Y saben qué hizo? Volvió a levantar los muros y ya no los hizo del tamaño que eran, no, los hizo mucho más altos los muros, con más protección. ¿Y cuáles son los muros? La adoración a Dios, la oración a Dios, la obediencia. Esos son los muros. Y él empezó a reconstruir todo para adorar a Dios. Dice que puso capitanes de los ejércitos, todo bien ubicado para que el enemigo no vuelva a entrar, para que el enemigo no lo vuelva a tocar. Entonces vemos que Dios perdona, así sea la persona más mala, así hayas pecado y hayas hecho lo peor delante de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestra falta y le decimos, Dios, perdóname, sé que he fallado, reconozco mi falta y me humillo delante de Él. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él nos perdona y nos restaura y nos levanta. Pero ¿qué tenemos que hacer? En agradecimiento. Mira lo que hizo el rey Amanasés. Él dice que construyó los muros, pero mucho más altos de lo que su padre había hecho, en agradecimiento del perdón que Dios hizo. Él entendió que sin Dios no podía vivir, que sin Dios estaba perdido, porque él ya estaba en las manos del enemigo. Y muchas veces podemos a lo mejor ya estar en las manos del enemigo, pero Dios de ahí te puede sacar, de ahí te puede levantar, de ahí te puede restaurar y decir, mira hijo mío, mira hija mía, ven que yo voy a hacer cosas contigo que tú no te imaginas. Y eso le pasó a este rey. Y dice que luego este rey, ya cuando terminó su reinado, pues fue cuando él murió, pero tuvo una muerte tranquila. Él fue enterrado en el patio de su casa en un huerto. Allí murió y ahí lo enterraron. Y luego su hijo fue el que tomó el reinado, en vez de su padre. Y entonces, ¿qué Dios nos muestra con esta maravillosa enseñanza? Que cuando nosotros le obedecemos a Dios, cuando lo adoramos a Él,
nosotros estamos seguros. Así esté pasando cosas terribles a tu alrededor, no temas. Teme cuando no estés haciendo la voluntad de Dios, cuando te hayas salido de la cobertura de Dios, ahí sí teme, porque estás abriendo puertas para que el enemigo venga y así como le hicieron al rey Manasés, lo cogieron cautivo, le pusieron cadenas, grilletes y se lo llevaron a Babilonia. Ahí lo tenían cautivo, pero el arrepentimiento. Por eso cuando un corazón se humilla delante de Dios y reconoce la falta, reconoce el pecado, reconoce que falló y que le falló al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, Dios lo recibe y lo vuelve a restaurar, lo perdona, lo levanta. Y mira cómo terminó este rey, muy bien. ¿Por qué? Porque se arrepintió, adoró a su Dios, hizo los muros altos, buscó la presencia de Dios y llevó al pueblo a que adore al Dios verdadero. Les dijo, yo he estado equivocado, pueblo, yo he estado equivocado, ya no adoren a Baal, ahora adoren al Dios Todopoderoso. Y todo fue restaurado. Así quiere restaurar Dios nuestras vidas, pero cuando le obedecemos, lo escuchamos y obedecemos su palabra, que es verdad. Bendiciones.